Hola y muy buenas a todos mis suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están? Espero que bien, porque hoy traigo un nuevo vídeo para el canal de esta su serie, así que antes de empezar, pónganse cómodos, relájense, vayan por una botana o algo y que corra vídeo. La mujer de la ruta 45A. Era una noche normal, como cualquier otra en mi trabajo de paramédico, atendimos una o dos emergencias, nada complicado, hasta que a eso de las 3:50 am, fuimos llamados por un aparatoso accidente en la ruta 45A. No me extrañó el lugar, era una carretera que atravesaba unas montañas, por lo tanto es muy peligrosa. Tan pronto llegamos era evidente, un camionero se había quedado dormido y había caído a un abismo. Tardamos un poco pero logramos llegar hasta el fondo. Entre fuego y partes del vehículo, logré ver a un hombre arrastrándose, como si huyera de alguien. Cuando me acerqué se alegró de que estuviéramos ahí, lo montamos en la camilla de emergencia ligera, y lo subimos a la ambulancia. Él estaba muy consciente, a pesar de todos sus moretones y fracturas, no parecía peligrar. De camino al hospital, empecé a preguntarle acerca de él, para descartar una contusión cerebral, pero él solo me respondía, ella viene por mí. Le pregunté que quién era ella, pensó unos segundos y terminó contándome todo. Yo soy conductor desde los 15 años, mi padre me enseñó y yo seguí con esto como mi trabajo. El único problema que tiene una persona como yo es lidiar con el sueño cuando tienes una ruta larga, pero es algo que con costumbre aprendes a manejar. Hoy era el caso, traía un cargamento de materiales para construcción, y tenía que entregarlo al otro día, por lo tanto me había planteado manejar toda la noche, ya que iba tan solo por mitad de camino. Hizo una pausa mientras asimilaba todo lo sucedido. Hasta ahora yo no tenía ni la más mínima idea de que lo que había sucedido. Seguía concentrado en hacer mi trabajo y en mantener al conductor despierto y hablando. Le pedí que me siguiera narrando. Había notado que era una noche muy oscura, por esta época es normal que la luna ilumine bastante el camino, pero esta noche no había rastro de ella, había oscuridad absoluta, pero igual no le di importancia, debía llegar a tiempo, y aproveché que no había ningún vehículo para ir más rápido. Después de unos minutos lo noté, estaba totalmente solo. No me asusté pero me parecía muy extraño. Con tanta soledad era difícil que el sueño no empezara a apoderarse pronto de mí. Como me sentía cansado busqué un poco de café en mi tarro pero estaba vacío. Pensé que sería una noche larga y dura. Continué normal hasta que en una parte recta, vi algo junto a la carretera, más bien alguien. Entre más me acercaba más se podía distinguir, era una mujer, de vestido rojo, pelo largo. Levantó su brazo, en señal de pedir un aventón. Yo inmediatamente me detuve y la dejé subir, sin saber que estaba dejando subir a mi propia muerte. Era una mujer muy hermosa, ojos claros, cabello castaño, piel morena, pero con una sonrisa diferente a las demás. Su sonrisa era como si disfrutara algún hecho malévolo. No le presté mucha atención, así que le hablé, le pregunté su nombre, pero no me respondió. Le hice más preguntas, incluso la de por qué no hablaba. Me quedé callado unos segundos, y al final decidió hablar. Me dijo que si me había despedido de Ana. Ana es mi esposa. No sé cómo podría saberlo, pero se veía muy segura. Le pregunté que cómo lo sabía, pero no dijo nada, solo volvió a preguntar, y le dije sí. Luego guardó silencio. Yo quedé muy asustado, no me atreví a mirarla más. Todo lo que estaba pasando era muy raro. Empezaba a salir del sueño y me daba cuenta de algo. Por esa zona no vive ninguna persona, por lo menos a 50 kilómetros alrededor, y que no había ningún auto averiado. ¿Quién era la persona a la que llevaba? Me pregunté, me giré para darle un vistazo de nuevo, pero ya no estaba, iba solo en la cabina. Me asusté demasiado, no lo podía creer, ¿qué se había hecho ella? No dejaba de mirar el asiento de al lado, pensando en qué pasó. Cuando miré la carretera, ella estaba afuera del camión, en el parabrisas, mirándome, pero ya no era una mujer hermosa, solo podía ver sus huesos y carne a medio descomponer.
Quedé paralizado, ella me dijo que iba a morir, pero se escuchaban varias voces al unísono. En ese momento reaccioné y di un giro brusco al volante, tratando de liberarme de ella, pero lo que hice fue lanzarme a un abismo. Ya en el fondo, logré salir como pude del vehículo, tardé por lo menos 1 hora en hacerlo. Para mi sorpresa, vivo, me sentía a salvo a pesar de estar malherido y aún al borde de la muerte, pero no me había librado aún. Escuché una carcajada enorme, era ella. Estaba frente a mí, me miró y me señaló con su dedo, y decía te voy a matar, una y otra vez. Yo empecé a arrastrarme hacia atrás como pude, sentí que era el final, me di por muerto, hasta que vi entre el accidente, que se acercaba alguien, eran ustedes los paramédicos, y cuando miré hacia ella, ya no estaba. No sabía qué pensar, si creerle al conductor, o creer en una teoría menos fantasiosa. Mientras estaba en silencio, noté que el hombre de la camilla señalaba hacia la ventanilla trasera, con una cara de pánico. Al girarme, ahí estaba ella, la mujer de la cual me había contado. Quedé aterrorizado, era horrible, en verdad un esqueleto demoníaco. Me giré a ver al hombre, y quedé aún más atemorizado, cuando vi que el conductor tenía una abertura enorme en el tronco, y salían todos sus intestinos. En efecto estaba muerto, y fue a causa de la mujer. Me giré para verla a ella, pero no estaba, solo había un texto escrito con sangre en la ventanilla, decía: "Sigues tú". Hoy me encuentro en la cárcel. Aquella madrugada, al oír tanto alarido, el conductor de la ambulancia se detuvo a mirar qué había pasado. En la parte trasera solo estábamos el conductor y yo, y al verlo asesinado de tal manera, solo pensó una cosa: llamo a la policía y fui culpado de asesinato. Me quedan 40 años aún, me siento más seguro aquí, pero aún temo ser el siguiente. Si algún día pasas por la ruta 45 a después de la medianoche, es probable que te encuentres una mujer muy hermosa vestida de rojo. Piénsalo 2 veces antes de llevarla. ¿Qué es lo que piden los espíritus? No intentaré convencerte de que mi historia es real. No intento darte ideas para hacer amistades con un fantasma, espíritu, ente, o como quieras llamarlo. Solo deseo informarte la verdad, porque lo que te estoy por contar es la realidad, al menos, esta fue mi realidad. En septiembre del año 2012, a mis 14 años, mi madre tomó la decisión de mudarse de una vez por todas de aquel barrio tan peligroso en el cual vivíamos, pues, el simple hecho de ir más allá de las rejas de la casa era peligroso aún de día. En la noche, el salir era inimaginable. Por esto nos alquilamos un departamento en la ciudad, y nos liberamos totalmente de aquella prisión. Al principio sentía miedo, pues el departamento se había construido sobre un taller mecánico, y me parecía muy peligroso, además de que anteriormente una pareja se había instalado allí, pero a los 2 o 6 meses rompieron el contrato y se fueron rápidamente. Nunca se volvió a saber de ellos. Sin embargo, con miedos y todo, debí adaptarme, pues no tenía amigos ni lugar a donde ir. Era el único lugar en el cual podía estar. Pasaron las primeras semanas, los primeros meses, y sucesos que yo creía normales sucedían día a día, pues pensaba que los sonidos provenían de la casa de los vecinos. Los únicos vecinos del lugar, que vale decir nunca, se acercaron a hablar o saludar, pero siempre espiaban desde la ventana. Se había vuelto común oír cómo arrastraban de un lado a otro un sillón. Me acostumbré a escuchar música y voces provenientes de los parlantes de mi PC. Era común que en mi ventana los gatos se pararan observando y maullando de una manera que se parecía al habla humana. Aún así, más que miedo, me daba risa. Era divertido e impresionante. Varios meses después, los sucesos parecieron volverse más notables. Mi mayor recuerdo es aquella vez que en la computadora escuchaba música en YouTube. Ya habrían sido las 3 y algo de la madrugada y estaba apoyada en mi escritorio durmiéndome, perdiendo poco a poco la conciencia, cuando de pronto sentí como de un golpe mi escritorio se levantó. ¿Una rata? ¿Acaso fue solo mi imaginación? Quisiera que así fuera, pero cuando ya me encontraba totalmente despierta, le levanto de 2 golpes, 2 veces más. ¿Cuál fue mi reacción? Hasta a mí me sorprendió. Miré a todos lados y dije, está bien, ya me iré a la cama. Los sonidos extraños y los golpes cesaron. Debería considerarme loca por no haberme asustado.
Aún no logro entenderlo, tal vez el hecho de ver muchos creepypastas me había vuelto inmune a casos como estos. Demás hechos habían sucedido, como cuando el agua de la canilla salía con insectos y larvas. Me encargué de ese tema, pero nadie encontró una explicación lógica. El techo del tanque de agua había desaparecido. ¿Cómo? ¿Quién sabe? A veces sentía que los creepys y las historias de terror me estaban volviendo paranoica, pues al ducharme y cerrar los ojos, era inevitable pensar que alguien estaba delante de mí observándome. Además es costumbre estirar el brazo y tomar la toalla para secarme la cara y lograr ver. Más de una vez al estirarlo no la llegué a encontrar. Debía caminar aún más, pues parecía encontrarme en un lugar vacío. Era imposible, pues aquella toalla estaba frente a mí. Muchas veces me obligué a abrir los ojos y sorprendentemente me encontraba parada frente a ella, pero no la había logrado alcanzar. Mi paranoia dejó de serla cuando un día de tormenta la luz se fue, y mi madre y mi perro me dejaron sola para abrir las cortinas. Me senté en el sillón y subí los pies por miedo de que algo tomara mis pies, pero fue peor. El sillón, a mi lado, se hundió como si alguien se hubiera sentado. Pensé que era mi imaginación, pero el calor a mi lado y lo lento y profundo que se hundió era demasiado notable. Casi suelto una lágrima. Le dije, vete, con una voz temblorosa, y el sillón volvió a la normalidad. Ese día todo comenzó. Casi un año después, imagina esta escena. Una chica de baja estatura, delgada, de cabello negro y largo, ojeras negras muy grandes, una sonrisa extraña, con sus brazos y piernas llenos de cortes hechas con pedazos de espejo, pues todos los espejos de la casa terminaban rotos, tanto por mi culpa como por arte de magia. Cada día era lo mismo, ocultar los cortes y la ropa con sangre en el día, ver y oír lo extraño que actuaba mi televisor cuando estaba sola en casa, dejar un espacio en la cama para que él, junto a mí, me abrace y descanse. Adoraba sentir su calor, pero nunca tuve el valor de abrir los ojos y conocer su apariencia. No sabía si lo que sucedía era real o solo mi locura, pero sentía muchas ganas de crearme heridas para acercarme más a él. Cuando dormía sola y no dejaba espacios o dormía con mi madre, no dejaba de escucharse como el sillón se arrastraba de un lado a otro, y como se escuchaban sonidos desde el parlante de la PC. A él no le gustaba que lo ignorara. Pero lo peor era que casi todo parecía suceder cuando me encontraba sola en casa, y el gran problema es que nunca nadie me creería. Un día conocí a un chico, él insistió mucho tiempo para estar conmigo, no faltaba día en el cual vaya a mi casa. Lo más extraño es que me conoció en una convención, no recuerdo ni cómo descubrió dónde estaba mi hogar. Él no quería a ese chico, y si él no lo quería yo no podía aceptarlo. Aquel chico intentó acercarse a mí muchas veces, y más de una vez no me resistí. Había comenzado a rendirme, pero eso no es lo que mi compañero de sueños deseaba. Entonces llegó el día, cuando estábamos solos en mi habitación con aquel chico. Me acerqué lentamente e hice lo que nadie imaginaría. Tomé un vidrio y comencé a cortarlo repetidamente por todo su cuerpo. No escuché sus palabras, no quería detenerme, él estaba furioso, yo me encontraba perdida en la histeria. Sin embargo, en el momento en el cual solo debía cortar su cuello, me detuve, me alejé y comencé a llorar. Él se enfureció. Sucedieron muchas cosas que prefiero no recordar. El chico está bien, más bien podría decir que ahora somos pareja desde hace 1 año y medio. Pero hubo un tiempo en el cual tuve un seguimiento policial, y fueron 2 años casi en los cuales tuve asistencia psiquiátrica, medicamentos, y tiempo perdido escuchando las estupideces del doctor. Hoy al fin, ya dejé atrás todo esto, me encuentro en otra casa, no he vuelto a tener problemas ni nada por el estilo, me encuentro bien, o eso creo. En realidad, nada volvió a ser lo mismo. Hace unos días mi madre me pidió perdón y me dijo que todo aquello que yo escuchaba ella también lo había escuchado, y entonces me dijo, en el taller mecánico debajo de la casa, del otro lado de la escalera que siempre a oscura tanto le temía, un chico de más o menos mi edad murió quemado, pero no quiso decírmelo para no asustarme. En ese momento recordé todo, el calor que sentí cuando el sillón se hundió, el escritorio, la cama, la televisión, la ira, todo, y lo último fue cuando una mano, una sombra salió desde atrás de mí. Todo cobró sentido, o yo, o mi actual novio, o mi perro que luego de mudarse se curó mágicamente. Alguno de nosotros o ellos debían morir.
pues eso es lo que él deseaba. Él quería estar con alguien, temía la soledad y buscaba un compañero, pero para que eso suceda, esa persona debía morir. Tal vez suene cruel, pero si ellos continúan caminando más allá de la muerte, tal vez les sea normal pensar que la vida no es tan importante como para quien hoy en día la estamos disfrutando. Aún así, seré sincera, tengo miedo, pues aún ni tú puedes saber si no hay alguien a tu lado detrás de ti. Nunca nadie te creerá. El roba almas. Mi vida es como cualquier otro huérfano, si no te adoptan te quedas en la casa hogar. Tenía 16 años cuando la monja me dice: ¿tienes visita? Ja, ¿visita yo? Durante 15 años nadie vino a verme, qué extraño, pensé. Era una señora elegante de esas de película, buscaba señoritas que quisieran tener una vida mejor, prepararse, cumplir sus sueños, buscaba chicas como yo, huérfanas y jóvenes. Como ya no quería seguir ahí, acepté, lo bueno que una amiga también iría conmigo, me despedí, agradecí los cuidados de las monjas y salí de ese lugar. Era extraño, la señora vino en un camión escolar donde habían otras muchachas, seguimos el camino por la ciudad y de repente para el camión en un orfanato, bajó la señora, tardó como una media hora, fue algo rápido, y salió con 5 señoritas más, no me parecía extraño, pensé, bueno, es una persona muy generosa. Encendió el camión y la señora nos dijo: buen día, ahora inicia una nueva etapa, no tengan miedo, soy maestra y las llevo a mi colegio de señoritas, se encuentra fuera de la ciudad, es un buen lugar, les gustará. Y sonrió, con una sonrisa algo, no sé, la sentí burlesca. Llegamos, era un lugar bonito con jardines y flores, parecía una hacienda como de esas que leía en mi libro de historia de los asentados millonarios de aquellas épocas. Quedé impresionada. Solo que parecía una prisión, todo estaba cerrado, la reja de la entrada medía como 3 metros y la valla con alambre de púas al final. Nos bajamos y el chofer partió vuelta atrás. En la entrada de la casa estaba un joven como de unos 30 años, alto, fuerte, marcado, cabello negro y ojos cafés, claro de color, el hombre más guapo que había visto en toda mi vida, pero algo no me parecía, tenía una mirada muy penetrante, algo de misterio, pero su sonrisa deslumbrante hechizaba a cualquiera. La señora lo presentó como su hijo, él sería nuestro maestro de artes, nos asignaron las habitaciones. Lo más extraño de esa casa es que solo era la señora y su hijo, no tenían empleado ni nada por el estilo, ni alumnas anteriores, solo éramos 15 muchachas. Al día siguiente iniciaron nuestras clases, y así durante un mes, hasta que pasó lo más inquietante y preocupante. De las 15 muchachas solo quedaban 10, no sabías exactamente cómo pasaba, nadie sabía cómo sucedió, pero cada muchacha que le hablaba a la señora ya no regresaba. Y así fue hasta que llegó en el punto en que solo éramos 5, era frustrante, ya no se sentía seguro estar ahí, el trato amable de la señora ya no me daba confianza. Un día salí al patio trasero, había decidido escapar, fui a ver si había algún lugar donde trepar, ya tenía 3 meses viviendo ahí, y algo me decía que en ese mes yo también iba a desaparecer, cuando de pronto vi una sombra, era mi amiga, fui donde estaba y la encontré llorando y le pregunté: ¿qué te pasa? Y ella me miró y me dijo: tenemos que irnos, ya sé lo que sucede aquí. Y me explicó algo completamente siniestro e inimaginable. Le dije: ni te preocupes, ya veré la forma. Por más que miraba a todos lados, pasaba días buscando entre esos metros y metros de muro un lugar, hasta que lo encontré, una salida. Solo era ir y buscar a mi amiga, cuando en eso al día siguiente ya no estaba, no entró a la clase. No sabría explicar lo que sentí, solo sé que fue como un frío penetrante, una vibración y sequedad en mi cuerpo, todo en mí sentía pavor, pánico. Esa noche no quería dormir, solo quedábamos 4, a partir de entonces empecé a tener pesadillas, cada noche durante 2 semanas, y era la misma cosa, retumbante y perturbante, algo completamente psicópata, algo que solo querrías que pase en sueños, pero no era así. Decidí no dormir más, y fue justo lo que necesitaba. Supe cómo desaparecían las chicas, solo éramos 3 y era turno de la tercera. Esa noche vi cómo salía silenciosa de su cama, cerró la puerta lo más cuidadosa posible, y decidí seguirla. No sé si fue bueno o malo, pero lo hice. Ella salió de la casa y fue a la parte de atrás, donde hasta el final del patio había como una cabaña.
pero no entró por la puerta principal, sino por la puerta del sótano. Corrí y me asomé por una pequeña ventana que estaba tapada entre malezas y lodo. Y para mi sorpresa vi lo que había soñado. Era un lugar macabro, diabólico, un lugar donde hacían hechizos y cosas espantosas. La madre le decía al hijo: aquí tienes a otra, disfrutarla, querido hijo. Y fue así cuando me di cuenta que ella estaba como drogada o embrujada. Tenía los ojos cerrados hasta que él le dio a oler algo extraño de una botella y despertó. Se asustó al ver tanta cosa, pedía ayuda, pero nadie iba. Ese hombre la tomó y la arrojó a una cama que estaba roja de sangre seca. La violó, consciente de lo que le hacían, pedía a gritos abrumadores: ten piedad, no lo hagas. Y cegado por lo que hacía, terminó y la amarró. Ella forcejeaba pidiéndola dejara ir, pero él tenía oídos sordos, solo tarareaba una canción y se sentó en una mesa toda vieja donde habían agujas e hilo. Preparó todo y se acercó a ella y la desnudó completamente. Lo que pasó fue horroroso. Toma la aguja ya con el hilo puesto y la empezó a costurar sin anestesia todo el orificio que había, vulva, ano. Gritaba y gritaba de dolor. Eso le daba más placer a ese monstruo, hasta que al final de costuró la boca, la amarró. Ella, inconsciente por el dolor, la tomó y abrió una puerta donde tenía incontables cadáveres e incluso aún vivas que pedían a gemidos ser liberadas. Quedé petrificada. Al día siguiente no quería ni salir del cuarto, temía por mi vida. Recuerdo que me quedé en mi cama, sin comer nada, pensando en qué haría. Esa misma noche desapareció la siguiente. Entonces, a primera hora, como ya sabía lo que me esperaría y sabía la rutina de esos psicópatas, corrí hacia unas escaleras que daban al techo. Me subí a la rama de un árbol enorme que daba hacia las afueras del muro. Trepé y al fin salté, cuando en eso escuché un grito: hijo, esa chamaca se escapó. No podrás escapar. Nadie lo ha hecho. Solo corría y corría entre el monte hasta que llegué a la carretera y para mi suerte pasaba un camión de mercancía. Se detuvo, no me importaba lo pasará conmigo. Todo era mejor que lo que me esperaba en esa casa. Hasta el día de hoy no logró entender cómo es posible que nadie se diese cuenta. Por eso buscaban a huérfanas. Por ello no tenían a ningún testigo. No entiendo cómo es que una madre llegará a tal nivel de alimentar la atrocidad que le gustaba hacer a su hijo, y ahora estoy aquí para contarlo. Ya han pasado 5 años, he estado en más países de lo que puedo recordar. Los acusé con la policía y nadie encontró rastro de la casa, ni mucho menos de esas personas. Incluso lo más raro es que incluso las propias monjas que entregan a estas muchachas no recuerdan a aquella mujer elegante buscando a señoritas. Huyó de ese oscuro pasado, huyó por miedo, huyó porque sé que ellos me siguen y no pararán hasta encontrarme. Lo que vive en la muñeca. Hola, mi nombre es Mónica, tengo 9 años, y me gustan mucho las muñecas. Tengo 4 muñecas, me gustan tanto desde que tenía 6 años, ya que mis padres me compraban muy seguido muñecas, para que me distrayera un rato. Al principio me sentía incómoda por sus ojos tan profundos, tan llenos de vida pero a la vez sin alma, me daban un poco de miedo. Como fue pasando el tiempo me siguieron comprando muñecas, y al final me acabaron gustando. Hoy es mi cumpleaños, son las 7 AM, y estoy esperando a que mis padres se despierten. Ellos se despiertan a las 8, pero ya no puedo esperar más. Estoy muy emocionada por mi regalo, ya por fin se despertaron. Primero me felicitaron y después fueron al sótano por mi regalo. Fueron bastante listos, porque saben que me da un poco de miedo, ya que el foco a veces parpadea, y también hay un armario muy viejo, que creo que le pertenecía a la anterior propietario de la casa. En fin, cuando mi papá subió con mi regalo, vi que era una muñeca. Era bastante obvio, pero esta tenía algo que me inquietó. No sabía qué era, pero no le hice caso. Esa misma noche, escuché un ruido que provenía de la cocina. Tenía un poco de miedo, pero a la vez curiosidad, pero obviamente no bajé. Al día siguiente vi que mi muñeca que me habían regalado no estaba en su sitio. Me extrañó muchísimo. Cuando me levanté y di el primer paso la vi en el pasillo, mirándome. Me dio miedo, pero aún así me acerqué a la muñeca, la cargué y la puse en su sitio. Después bajé y me dirigí a la cocina y le pregunté a mi mamá: Mamá, ¿Sí? ¿tú no viste mi muñeca? No, hija. Anoche se escucharon ruidos en la cocina, ¿los oíste?
No. Me imaginaba que iba a decir que no sobre que ella moviera la muñeca, pero ¿por qué se puso nerviosa? Bueno, gracias. Después de comer vi a mamá hablando con Patat, parecía estar muy molesta. Nos lo advirtieron, pero tú no les hiciste caso y compraste esa maldita muñeca. Por favor, Laura, sabes que no hay que creer en eso, son estupideces. Pero ahora tu hija está empezando a preguntar. Sabía que esa muñeca tenía algo mal, pero no tenía idea que estaba maldita. Tengo que ver si todavía está ahí. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, vi que la muñeca estaba en mi cama, mirando hacia la puerta. Cuando escuché que mis padres todavía peleaban, cuando giré mi cabeza para escuchar mejor, escuché que algo de cristal se rompía, volteé y la muñeca no estaba, y uno de mis perfumes se había caído, y el líquido empezó a esparcirse. Después vi todo oscuro. Cuando desperté, vi que estaba en el sótano, amarrada a una tabla de madera, y podía oler el desagradable olor a podrido. En ese momento pude ver a la muñeca, cubierta de sangre. Empecé a gritar auxilio, pero no venían mis padres. Empecé a entrar en pánico, porque entendí lo que les había pasado. Ese olor a putrefacción era de los cadáveres de los que alguna vez fueron mis padres. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No podía moverme, ni seguir gritando, ni seguir pidiendo piedad, así que me rendí, dejé de luchar y acepté mi destino. Y ahora te preguntarás, ¿cómo es que te cuento esto, si morí? Bueno, solo digamos que mi alma está atrapada en tu mundo y el mundo de los muertos. Solo te pido que cuando vayas a comprar una muñeca, no vayas a comprar una de la Lalopsio, podrías acabar como yo. La fanática de Hello Kitty. Hace no mucho tiempo vivía una chica que era una absoluta fan de Hello Kitty. Tenía la más increíble colección de merchandising de la simpática gatita y su habitación parecía más un museo que el cuarto de una niña de su edad. Era una chica tímida y muy reservada, y su extraña afición la puso en el punto de mira de un grupo de chicas indeseables que había en su escuela. Este era un grupo de delincuentes juveniles que se divertían golpeando, robando y humillando al resto de muchachas, pero en su caso el acoso era continuo y diario. Sabían que ella nunca diría nada ni a sus padres ni a los profesores, y eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no quedara marca o se taparan con la ropa. Tan continuo fue el acoso, que acabó acostumbrándose y cuando la empezaban a molestar se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. En sus fantasías recorría un idílico mundo donde nada ni nadie podía hacerle daño y de esta forma aprendió a ignorar el dolor y la humillación. Las abusadoras vieron cómo los llantos y quejidos se convirtieron en una cara inexpresiva. Y lo que más las inquietaba, era que sus ojos parecían como muertos, vacíos e indiferentes a las palizas que recibía. La líder del grupo comenzó a darse cuenta de que su comportamiento le hacía perder el respeto de las demás, que veían como era incapaz de doblegarla. La chica no se resistía, no luchaba, no lloraba, era como si simplemente la ignorara. Pero lo que era aún peor, le daba miedo. No sabía el por qué, pero esos ojos inexpresivos con los que la miraba cuando la estaba golpeando, simplemente le helaban la sangre. Un día decidió acabar con el problema y organizó a su banda para seguir a la chica hasta su casa. Aprovechando que sus padres llegaban tarde del trabajo, pretendían infligirle tanto dolor que temblara cada vez que se acercaran a ella. Sabía que eso no lo podía hacer en la escuela o en la calle porque siempre podría haber alguien que las delatara. La chica al llegar a su casa lo primero que hizo fue ponerse uno de sus pijamas favoritos de Hello Kitty, como cualquier día normal. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando el timbre de la puerta sonó. Sin pensarlo abrió la puerta y, antes de que pudiera reaccionar, 2 chicas de la banda ya la tenían inmovilizada por los brazos. Un momento después la líder entró con una risa burlona. ¿No te han enseñado a preguntar antes de abrir la puerta? Sin mediar una palabra más la golpeó con todas sus fuerzas en el estómago, dejándola sin aire y doblada de rodillas en el recibidor de su casa.
Las delincuentes entraron en su casa y cerraron la puerta asegurándose que nadie las hubiera visto. Arrastrándola la subieron hasta su habitación y comenzaron a burlarse de su colección mientras destrozaban una por una sus figuras, sábanas o cualquier otro objeto con el logo de Hello Kitty. Pero la chica ya se había evadido mentalmente. Sus ojos una vez más se habían vuelto inexpresivos y parecían ajenos a todo dolor o vejación. Probaron apagándole cigarrillos en la pierna, con cortes en su piel, saltando sobre ella, pero todo parecía inútil. Esos ojos fijos, como perdidos, empezaron a atemorizar a todo el grupo y algunas de ellas comenzaron a decir que era mejor irse, que alguien podía llegar o cualquier otra excusa para ocultar la realidad, se morían de miedo. La líder no podía dejar las cosas así y decidió acabar de una vez por todas con el problema. ¿Sabes qué fue lo que dijo Hello Kitty? Le dijo mientras metía una mano en el bolsillo. Pero la chica no contestó y continuó inmersa en su mundo de fantasía. No puede decir nada Dijo la jefa del grupo. porque no tiene boca. Y de repente sacó una navaja abierta del bolsillo, con la que le comenzó a arrancar los labios de la chica, dejando su pijama, sus sábanas y toda su habitación de Hello Kitty manchadas de sangre. Pero contra todo pronóstico la chica ni se inmutó y continuó mirándola con esos ojos sin vida. La líder de la banda asustada comenzó a apuñalarla en el pecho, le clavó incontables veces la navaja hasta que murió escupiendo sangre y con los pulmones totalmente perforados. Las demás integrantes de la banda salieron corriendo, pensaban ir a asustarla, en ningún caso habían ido para asesinarla. Pero igualmente eran cómplices y sabían que todas ellas podían ser juzgadas. Para ocultar las pruebas que hubieran podido dejar, la líder prendió fuego a la habitación y en pocos minutos, era toda la casa la que estaba en llamas. Pero por más que corrieran o se ocultaran nunca podrían escapar de lo que habían hecho, y sin saberlo habían despertado una sed de venganza que la chica no pudo cobrarse en vida, pero sí lo haría en la muerte y desde el más allá como un fantasma. Todas ellas empezaron a tener horribles pesadillas en las que podían ver los ojos inexpresivos de la chica asesinada mirándolas fijamente. Pero eso no fue más que el principio, cuanto más fuerte era el fantasma, más poder podía ejercer sobre ellas, y un día comenzó el verdadero sufrimiento. Sin saber cómo, las asesinas comenzaron a sentir que cada vez les costaba más abrir la boca, hasta que un día despertaron con la boca como si estuviera sellada. No podían hablar, no podían comer ni beber, y por más que intentaban forzar las mandíbulas, no eran capaces de despegarlas. La líder fue la primera que sintió el efecto y la primera en darse cuenta al mirarse al espejo que su boca parecía difuminarse, como si se estuviera borrando, hasta finalmente desaparecer. Parecían un dibujo de Hello Kitty, en el que no existe boca en el rostro de la gatita. Por supuesto que nadie más aparte de ellas podía ver que su cara no tenía boca. Era como si el fantasma jugara con su mente torturándolas. En un par de días las abusadoras se empezaron a sentir mal, no podían beber y comenzaban a sentir los síntomas de la deshidratación, tenían terribles dolores de cabeza y en sus delirios veían los ojos inexpresivos de la chica mirándolas fijamente en cualquier lugar. Podían sentir cómo las golpeaban pero no podían gritar, y lo que era aún más inquietante, una especie de fuerza malévola les impedía pedir ayuda. Poco a poco fueron sucumbiendo, rindiéndose al dolor y sus ojos fueron perdiendo brillo, perdiendo vida y volviéndose tan inexpresivos como los de la chica a la que humillaron, golpearon y finalmente asesinaron. Cuando se iban rindiendo su mente abandonaba su cuerpo y entraban en un coma irreversible. Su mente se evadía y llegaban a un idílico lugar lleno de flores y pequeñas muñecas de Hello Kitty que jugaban y saltaban divirtiéndose. Era el mundo imaginario en el que la chica asesinada se evadía del dolor. La líder de la banda fue la última en doblegarse y caer en un coma profundo. A los pocos segundos de llegar a aquel paradisíaco lugar, el cielo se oscureció y las decenas de Hello Kitties que jugaban distraídas se giraron hacia ella mirándola fijamente, con los mismos ojos sin vida que los de la chica.
Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor y la chica torturada se aseguraría de que no cesara el dolor hasta que alguien las desconectara de las máquinas que las mantenían con vida en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarían. Nunca subas al desván. El relato que estoy a punto de contarles sucedió ya hace varios años. Un día al salir de clases mi amigo Efraín me invitó a comer a su casa. Yo estaba muy entusiasmado, pues era viernes y pensé que nos íbamos a pasar toda la tarde jugando videojuegos. Le acababan de comprar una consola nueva. Sus padres de mi camarada eran dos personas muy simpáticas. Al llegar a su domicilio ya me estaban esperando con los brazos abiertos. Nos sentamos a la mesa y comimos de todo. La comida estaba deliciosa, aún recuerdo que me sirvieron pollo frito con puré de patatas y de postre pastel de chocolate. Luego de comer, su madre de Efraín le dijo: acuérdate que los videojuegos están castigados hasta nuevo aviso. Al oír eso, todo mi plan inicial se vino abajo y pensé que me iba a aburrir muchísimo, ya que mis padres iban a pasar por mí alrededor de las 8 de la noche y todavía quedaban muchas horas por delante. Disimulé lo más que pude y le dije a mi amigo: no importa. Estoy seguro de que encontraremos otra forma de pasarla bien. Poco después, sus papás de Efraín nos dijeron que tenían que salir debido a que se había presentado una emergencia. También nos comentaron que podríamos hacer lo que quisiéramos con excepción de una sola cosa. Efraín recuerda que nunca debes subir al desván, replicó su padre de forma enérgica. Estoy seguro que ya adivinaron qué fue lo que hicimos en cuanto ellos salieron del domicilio. Tomamos una escalera, abrimos la puerta de la guardilla y entramos sigilosamente. Era un sitio muy oscuro y frío, encendimos nuestras linternas y lo primero que vimos fue un libro que llevaba por título Cuentos de terror. Lo hojeé un poco y leí un título que decía La leyenda del perro con botas. Instantes después un perro apareció con un hueso en el hocico, lo seguimos hasta que se escondió detrás de unas cajas. Rápidamente las movimos solo para percatarnos de que el animal había desaparecido. Sin embargo, una cosa llamó mi atención: en una de las cajas se encontraban guardados un montón de huesos. Mi amigo los miró y dijo: «¡Qué extraño!». Sí, realmente me asustó esa caja de huesos. Le respondí. No, lo raro es que la caja lleva el nombre de Marlene, así se llamaba mi hermana. Nunca la conocí, murió antes de que yo naciera. Bueno, eso es todo por esta semana, espero les haya gustado. Si ese fue el caso, regálame tu like, que no te cuesta nada, al igual que suscribirte, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, así que esperando que se la pasen bien, los veo la próxima semana en otro vídeo, se me cuidan y chao.